Es que precisamente ese es el asunto, ¿no? O sea, ya que se metieron con Venezuela y están hablando de otros países, bueno, por un lado, como dices, Venezuela es ahora en 2026 un claro ejemplo de cuando profundizas, cuando tienes o sostienes un proceso político en el mediano plazo, ¿no? Pensando Venezuela más de un cuarto de siglo, y en ese mediano plazo llega un momento en el que Estados Unidos en decadencia te ajusta, te secuestra el presidente, te intenta poner agenda, te regresa a las grandes empresas, petroleras y no. Por ejemplo, el día de ayer General Electric estuvo allá en Venezuela y sostuvieron un acuerdo para regularizar, dicen ellos, el sistema eléctrico venezolano. Mm. En Colombia, por ejemplo, algo que me llamó la atención, el candidato Abelardo del Espriella, inventando que hay una crisis energética en Colombia para meter el tema del fracking. Mm. En Bolivia no lo han dicho todavía, pero ya llevan desde por lo menos el 2020, cuando estaba precisamente ese gobierno de facto en Bolivia, intentando meter, porque también había razones de crisis energética, intentando poner el tema del fracking. Que por cierto, Sí. Iván Cepeda se comprometió a prohibirlo estrictamente en el caso colombiano. Y que además Gustavo Petro ya lo había cancelado, así como aquí el presidente López Obrador. Y tienes, por ejemplo, el otro caso, que es el de Ecuador, en donde abiertamente transforma a todo el país en una suerte de base militar para que desembarque ahí Estados Unidos y tenga el control geopolítico no solamente de la parte sur del continente, sino con miras hacia la control del Pacífico, Pablo. Acá hay elementos entonces de carácter geopolítico que implica pensar también esta suerte de guerra contra el narcotráfico, ahora denominada guerra contra el narcoterrorismo, porque también Ujú. es otra forma por la cual inciden en los procesos políticos. Te han secuestrado a un presidente en el caso de Venezuela. Acá ya te tiraron a un gobernante, a un gobernador en el caso de de Ujú. Sinaloa, Ujú. pero te le apuntan a otros tres gobernadores más que son fronterizos. Ujú. Tenemos 6 estados fronterizos. 3 de ellos ya están con no con la sentencia, pero sí con este tipo de filtraciones a la prensa. Los Angeles Times, lo voy a decir siempre, que ha servido a intereses bastante oscuros. Y que bueno, ahora tenemos esta otra forma de hacer política con el tema del narcotráfico, en donde judicializan para incidir en los procesos políticos. Y por eso la declaración de Sarah Carter, Ujú, en ese sentido. Ella que funge como le llaman la zarina antidrogas y que realmente, bueno, es oficialmente la encargada de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas. Y ella recientemente, como lo vimos, dijo que en México iban a ir por todos los, digamos, narcoterroristas, narcotraficantes. le llamaron, y que estaba encaminando o estaba insinuando que podían ser gobernadores, ¿no? Justo a eso se le preguntó a la presidenta en la mañanera del día de ayer y ella respondió, no puedo estar polemizando con cada uno de los funcionarios de Estados Unidos, pero bueno, aquí hay que dejar en claro que se van a respetar los límites, la soberanía, el mismo discurso que ha mantenido y firme hasta el momento. Ujú. Lo que sí es cierto es que creo yo, no sé cómo lo ven, pero el mismo Donald Trump ablandó un poco el discurso hacia México, sobre todo a raíz de dos circunstancias. Uno, el mismo conflicto que está viviendo él por el Mundial en Estados Unidos. Ya vimos que hay protestas en Estados Unidos contra el Mundial, contra él. Y dos, también por la carta que sacó López Obrador. Me parece que sí funge allí con un papel importante, ¿no? Ella misma, Sarah Carter, tuvo que matizar su comentario. Dijo, no, pero sí hemos estado colaborando. Sí. Nosotros le dijimos a la presidenta dónde estaba el Mencho y ellos inmediatamente lo hicieron. Digamos, fue matizado. Me llamó la atención esto porque es un arma de doble filo. Por un lado, efectivamente, insisten estos funcionarios de segunda en tratar de enfilar contra el gobierno mexicano, insisten con el relato del narco gobierno,
Y por el otro lado, lo que es cierto es que al mismo tiempo saben que es su propia debilidad y que no pueden apostar por la estabilidad y la gobernabilidad en México si no es a partir de la propia 4T y Morena, porque si no gobernara, o sea, lo que hicieron en Venezuela fue, no pusieron a Corina Machado, que era su títere, tuvieron que mantener a las mismas filas del chavismo gobernando, porque si no se les iba a descontrolar en Venezuela. Yo creo que es muy importante que ellos lean, porque desde mi punto de vista están leyendo, Ujú. el escenario en el que no pueden simplemente llegar y sacar a la 4T y listo. Pareciera que más bien puede inclinarse esto hacia un panorama más paulatino, donde intenten ir debilitando, controlando al gobierno a partir de otros mecanismos, como cual, pues como lo que hemos venido anunciando, que es meterse en las elecciones intermedias. O sea, más que llegar y con una invasión militar y demás, creo que están tratando de debilitar a la presidenta a partir de someter a estos gobernadores, ya le pusieron, ¿cómo decías? Le pusieron la mirilla, ¿no? O sea, como yo me imagino, están El apuntando, target. ajá, están apuntando contra, también contra Américo Villarreal, Sí, ¿no? Contra Durazo, Durazo. el gobernador de Sonora, de Tamaulipas, y que entonces más bien es una forma de chantajear, presionar a la presidenta de cara, en un momento, primero, en donde está sucediendo el mundial, Ujú. donde la presidenta no puede hacer mayor cosa en este momento, pues porque todo está sometido a las miradas internacionales y creo que ellos tampoco lo van a hacer. Pero dos, a raíz del Tratado de Libre Comercio y de las elecciones intermedias que vienen en noviembre de Estados Unidos. Entonces, parecería que le están aflojando ahora en el momento del mundial, pero lo importante es mantener los ojos bien abiertos para ver qué pasa entre julio y noviembre, que es ese momento de intermedio entre que acaba el mundial y son las elecciones intermedias en Estados Unidos. Pero ahí, bueno, sé que te quedaste con un comentario, Marcela, pero también te paso la palabra con esto que decía Pablo, porque México y Venezuela parece que se enfrentan a un proceso similar. Lo digo por lo siguiente, el gobierno de Estados Unidos y particularmente Marco Rubio, quien es el que dirige la política exterior de Estados Unidos, ha dicho que en Venezuela tienen un plan de 3 fases. Primero fue esto del secuestro del presidente Nicolás Maduro. Segundo, una serie de reformas que permitirían abrir la economía venezolana, volver al redil del financiamiento externo, la presencia de empresas internacionales. Y el tercer punto, las elecciones. Ujú. Como bien decías, es un proceso en el que saben que no puede subsistir un país como Venezuela, que además detenta no solamente minerales, sino también recursos estratégicos, sin el chavismo. Ujú. Pasando al lado mexicano, 70% de la población mexicana, dicho de otra manera, 7 de cada 10 mexicanos ven bien a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ujú. 47%, si no estoy mal, votarían por Morena. 9% por el PRI o 9% por el PAN, en menor medida Movimiento Ciudadano. Si juntas Movimiento Ciudadano y el PAN y el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pues te daría algo así como el 26%. Los indecisos, que fue esta encuesta que presentaron recién, era alrededor del 21%, no recuerdo, pero eran 20%, o sea, 2 de cada 10 mexicanos no votarían por ningún partido. Quiere decir entonces, siguiendo tu argumento y si entendí bien, que en el caso de México saben bien que no podrían existir sin la 4T. Claro, o sea, imagínate a Maru Campos, gobernando este país, obviamente habría una imagínate a Maru Campos negociando con la gente, no podrían, habría un choque o una represión brutal. Vuelvo al tema del tutelaje. Ujú. Entonces estaríamos hablando de una tutela por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo pongo en estos términos. ¿Estaría buscando Estados Unidos tutelar al gobierno mexicano? Pues yo no creo que tutelar, ¿no? O sea, tutelar ¿Controlar? es gobernar directamente. Yo creo, sí me imagino a Trump queriendo llegar a la silla de Palacio Nacional
directamente en un viaje, ¿no? Él no necesita, también es un poco lo que da risa con María Corina Machado, ¿no? Que esta mujer sale en las fotos siempre pensando salir a su lado cuando realmente a Trump no le interesa a María Corina Machado, ni nadie, aunque Mm. le sean útiles. Ni Juan Guaidó. No le y creo que el peligro es que realmente él quiere gobernar directamente, ¿no? Personajes como el nuevo presidente de Colombia dan vergüenza no solo por el odio contra el que hablan, con el que hablan contra su pueblo, sino realmente por esto, porque lo que están diciendo es que a la silla presidencial va a llegar Trump. ¿No será más bien de Bolivia o de Ecuador? Dije Colombia, ¿no? Ajá. Era un Perdón, sarcasmo. sí. Pienso varias cosas. O sea, para el caso mexicano, si en algo es experto Estados Unidos es en hacer la guerra. Si algo sistematiza de manera clara que nos hace verla, ¿no? Y que eso a veces parece teoría de conspiración cuando es análisis científico y político, es ese ejercicio imperial de la violencia. Si ha sistematizado la guerra, ¿cómo podemos pensar que no está sistematizando el secuestro de presidentes como una estrategia política para resolver lo que no puede resolver? O comprando elecciones, o comprando candidatos, o con la CIA o con la DEA. ¿Qué quiere decir? Que todo proyecto, todo presidente de la izquierda que cuestione a Estados Unidos en los próximos años, si vamos a este ritmo, es secuestrable. O sea, el ejercicio que hizo contra Venezuela y contra Nicolás Maduro tiene que entenderse como un método. ¿Dónde sigue Cuba? Un método, lo dijo el secretario de Guerra. Vamos a acabar hasta donde podamos con Cuba en estas presiones, ¿no? Al límite, ¿no? Censurando, cancelando posibilidades económicas de las empresas nacionales, asfixiando, como se dice, cercando al pueblo de Cuba para lograr desaparecer a Díaz-Canel, desaparecer el proyecto revolucionario, desaparecerlo físicamente, lo están advirtiendo. Desaparecerlo ideológicamente, lo están diciendo también con esa guerra de Marco Rubio que declara la guerra ideológica contra el marxismo y contra el comunismo y contra todo la izquierda. Entonces, el secuestro, la aplicación de inteligencia por parte de estructuras absolutamente poderosas es algo que está ahí. Y es impresionante que el silencio de una guerra esté también ahí. Porque nosotros lo que hemos venido analizando estos días en México es la estrategia de los medios con un golpe blando para legitimar a la CIA, para ir contra Morena, para meterse ahora en el tema del mundial, para hacer toda propaganda anti-4T. Y sin embargo no tenemos otras historias en esta guerra mediática. Hay un silencio también que podríamos subsanar con nombrar estas historias de otros países latinoamericanos que están siendo trágicas a nivel como en México, pero a diferencia no está gobernando la izquierda. Y vuelvo al caso de Noboa porque no ha salido en los medios. Noboa sale en los medios hegemónicos como el defensor dice que lucha contra el narco en Ecuador, etcétera. Y sin embargo no se ha limpiado de las acusaciones que tiene su empresa de exportación de plátano a Europa como una empresa de exportación de cocaína. O sea, toneladas de cocaína exportadas por una empresa directamente del presidente de Ecuador que nunca se aclararon. Es decir, realmente podemos encontrar la multiplicidad de casos que nos hablan de una propaganda contra la izquierda y además de una serie de casos que darían vergüenza a nivel nacional para pensar que presidentes de derecha gobiernan. El caso de Bolivia también, un presidente que ni siquiera nació en Bolivia, para decir también, entre otras cosas, que odia a los pueblos originarios, que la aplicación de estos procesos bélicos, también esa es la otra cara, no solo tiene que ver con apropiarse del petróleo, del litio, del agua, sino con desaparecer la multiplicidad de formas organizativas de América Latina. El estado de excepción de Ecuador es un ejemplo de esta guerra ya aplicada.
de este silencio de los medios, de eso que no se habla y también de un papel, con eso me gustaría cerrar, ¿no? Como este papel inquisidor que tuvo pues la propia Inquisición en el virreinato, hoy lo tienen los medios de comunicación en el imperialismo, ¿no? La Inquisición tiene una nueva faceta que son esos oligopolios que también están contra los gobiernos de izquierda. Y es una inquisición mediática, es una inquisición jurídica, ¿no? El Departamento de la Mentira de Estados Unidos todo el tiempo diciéndonos que existe un cártel de los soles y después secuestran y después dicen, bueno, ya no existe el cártel de los soles, ¿no? Y mandan a los periodistas, a ciertos periodistas les encanta decir, mandaron un indictment en contra del gobernador Rocha Moya. Bueno, es una sentencia que es una hoja de papel y lo voy a decir hasta que presenten las pruebas. Es una hoja de papel en donde dice Juanito 30K y no hay nada más. Hasta ahora no hay nada más. Si presentan las pruebas, hablaremos de otro tipo de casos. Pero en lo que estamos es en una suerte de, lo pongo en estos términos, en una especie de jaula geopolítica en la que si eres soberano, estás sometido a que te secuestren a un presidente o a que te manden reformas o a que estés sometido a presiones de carácter militar, de carácter económico, de carácter judicial, de carácter mediático, a una guerra de amplio espectro. Si no eres eso, entonces te conviertes en un país base. Y entonces, Pablo, ¿en dónde queda, por ejemplo, los proyectos de carácter soberano, pero también de integración regional? La UNASUR tenía entre sus proyectos uno que era de combate al narcotráfico a nivel regional y que era visto además como un tema no solamente militar, que sí, sino también como un problema de salud. Incluso tenía la integración, no sé si ustedes lo recuerdan, la integración también de fuerzas armadas latinoamericanas para la defensa de la soberanía regional. Eso se perdió. Llegó el traidor de Lenín Moreno y adiós UNASUR y adiós proyecto, y entonces salen todos estos presidentes que conformaron el Grupo de Lima y se conforma la PROSUR, que no fue más que una forma de golpear a Venezuela en su momento cuando estaba también el presidente Donald Trump. Ahora ya no existe la PROSUR, ya no existe la UNASUR, ya no existe tampoco un proyecto de carácter soberano en donde se ponga de manifiesto algo que, por ejemplo, hizo Bolivia: hacer una escuela antiimperialista para los militares, que era la contraparte de esa escuela de las Américas que estuvo en Panamá. Estamos, Pablo, frente a un escenario en el cual no hay UNASUR, no hay una integración regional, los países están básicamente volviendo hacia la defensa soberana en términos internos sin una proyección de carácter regional. Y además eso hay que sumarle que el mismo Gustavo Petro llegó a declarar que necesitaban justamente estos organismos Y multilaterales sí, fomentar fuerzas armadas conjuntas para defenderse. Pues ahí justamente la ofensiva de Abelardo de la Espriella va encaminada a romper ese frente, esa iniciativa. Es decir, están tratando de reducir la izquierda en Colombia para que no puedan prosperar iniciativas colectivas como esas, porque a mí me parece que ya podemos categorizar en este momento la idea de una ofensiva para romper todo frente de izquierda en América Latina ujú. y consolidar y expandir el escudo de las Américas, que es realmente la doctrina Monroe, a todos los países que se le han opuesto a Estados Unidos. Entonces, van por Perú, van por Colombia, ya tienen Bolivia, ya tienen Ecuador, van por México, van por Brasil. O sea, sí creo que hay que visualizar ese panorama tanto geopolítico como electoral para tener en cuenta que pueden ser los dos escenarios, ¿no? O sea, sí, lo que nos demostró Trump es que con la mano en la cintura puede ordenar impunemente y ningún otro país entrar y secuestrar presidentes, invadir, apropiarse y tutelar o controlar a los gobiernos. Pero por el otro lado también está esta otra opción que utilizan la inmersión en las elecciones para hacer fraudes, para inclinar la balanza, para hacer guerras cognitivas mediáticas contra cualquier candidato de izquierda. Yo creo que el tema aquí es
desmontar las mentiras una por una, pero justamente es complicado. Tú ves, estaba viendo las declaraciones que hacía Loret de Mola sobre Sara Carter. O sea, de verdad, esta gente está suplicando que vengan e invadan o que vengan y rompan la mayoría de Morena, que vengan y controlen a los partidos. Es increíble. Acá creo que es tener la claridad de los proyectos que se están disputando. Es decir, es un proyecto no solamente desnacionalizante, como el del PRI y del PAN que quieren privatizar todo, sino también es un proyecto entreguista en donde no tienen concepción nacional. No hay idea de patria, no hay idea de nación, no hay idea de unificación frente a otros. O sea, entonces, es una perspectiva anexionista. Pues es que esa es ese fue el bloque histórico que conformó el neoliberalismo, ¿no? Claro. O sea, por eso ponía también el video del presidente López Obrador, porque es esa carta de Wilson en donde dice que históricamente hay que hacer eso con los mandatarios, ¿no? Hay que permitir que se entrenen y que estudien en las universidades estadounidenses porque eso va a evitar ir a la guerra otra vez. Entonces, si no se tiene ese escenario en el que ponen un presidente, o como fue la investigación de nuestra compañera Nancy hace varios años, que es este proyecto de Nación México 2030, en el que querían precisamente que existiera un personaje como Daniel Noboa, alguien que tiene la doble nacionalidad, un ecuatoriano estadounidense. En el caso de México era un México estadounidense que querían que gobernara en el país y continuar con ese tipo de proyectos. Entonces, nuestra clase política y nuestra clase económica es profundamente antinacional, Pablo. Y eso conforma también estructuras de carácter político y de carácter ya hablando de estructuras incluso productivas que están profundamente dependientes y engarzadas al imperialismo estadounidense.